Shalom, shalom. Bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá. Rabanán. Parehut et Adonai Hameborá. Bendigan a Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Hameborá Leolán Baet. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre y para siempre. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol amin. Benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Bienvenidos todos a los fundamentos de la Torá. Con ustedes, Elaj Yohanan. Estamos en la parashá número 11, la parashá Baigash, y él se acercó. Esta parashá Misajín está comprendida en Bereshit, capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27. Así que agarre su libreta, su lápiz, un vasito de agua para que me acompañe en esta porción. Amén. Recuerden suscribirse a este canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta esta porción con sus seres queridos. Todo aquel que le esté llegando a su mente en este momento, esa persona que le llegó a su memoria, envíesela, envíesela, porque usted no puede saber si el Todopoderoso le manda esta señal a su cabecita para que esta persona se alimente, resucite de entre la, la muerte espiritual, de la cual todos corremos peligro. Así que bienvenidos a la Parashá Baigash. Misajín, lecturas sugeridas para la Parashá Baigash. Tenemos en la Haftará, tenemos Yehezkel, Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 48. Lecturas sugeridas del Bri Hadashah para la Parashá Baigash. Tenemos Hechos de los Talmidín, libro de los Hechos capítulo 7, verso 9 al 16. Bayigash, Misajín, significa y se acercó. En esta porción, Misajín, vemos que Yehudá intercede ante Yosef para que no retenga su Benjamín, explicándole la gran aflicción de que se le causaría a su padre con esta retención. Yosef, al no poder contenerse más, hace retirar a todos de su presencia, quedándose Misajín solamente él con su Sajín. Él se da a conocer a ellos y les habló sobre toda su cabot en Misraín y de cómo quedaban 5 años de hambre todavía. Y por lo tanto, Misajín, debían traer a su padre y a todas sus familias a Misraín para que pudieran sobrevivir. Aquí Misajín también paró, supo que los hermanos de Yosef estaban con él, lo cual le agradó y le dijo a Yosef que hiciera bajar a toda su familia para proveerle lo necesario. Estos fueron provistos muy abundantemente y llegaron donde Jacob, a quien contaron todo lo sucedido. En principio no creyó, pero al ver todos los presentes enviados por su hijo, su ruaj volvió y salió entonces Jacob con toda su familia y sus pertenencias. E hizo ofrenda a Adonai, quien le confirmó que debería bajar a Misraín, y su hijo José cerraría sus ojos. Se hace un recuento también de toda la familia de Jacob. En total, Misajín, 70 personas, que son las que entraron a Misraín. Cuando llegan a Misraín, Jacob envía a Yehudá a ver a Yosef, quien al saber de la llegada de su padre,
unció su carro y fue a su encuentro. Cuando se vieron, se abrazaron y lloraron largamente. José conviene con sus hermanos en decir a Paró que son pastores, para que puedan ir a vivir a Gosén, pues para los egipcios era una abominación todo pastor de ovejas. Al presentarse ante Paró, hacen como les dijo Yosef, y Paró les concede la tierra de Gosén. Yosef presentó a su padre a Paró, a quien bendijo, y Yosef alimentó a su familia todo el tiempo del hambre. Esta hambre fue muy grave, hasta el punto que la gente vendió sus posesiones a cambio de alimento, y cuando este escaseó, vendieron sus propiedades y aún se vendieron como siervos de Paró. Para su alimentación debían sembrar semillas y de allí debían de dar una parte, de allí debían de dar una parte a Paró y otra para subsistencia. Solo los Coanín de Paró, los sacerdotes de Paró, no fueron obligados a vender, pues Paró les sustentaba. Y la descendencia de Israel aumentó y se multiplicó en gran manera. Así que de todo esto vamos a estar hablando verso por verso. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Amén. Bienvenidos todos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav betzivanu laxo bedivrei Torah. Bendito es usted, Adón Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha apartado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos de las palabras de su Torah. Capítulo 44, verso 18, Misajín dice, Entonces Yehudá se le acercó y dijo, Oh Adón mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Adón, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Paró mismo. Pongan atención aquí. Aquí Misajín Yehudá se acercó a Yosef poco antes de que se diera a conocer. De la misma manera, Misajín, sucederá en los últimos tiempos, poco antes de que el Ben Yosé, más bien ya Ben David, se dé a conocer al pueblo Yehudí. Misajín, estamos viviendo en este tiempo, ahora cuando el pueblo Yehudí está acercándose más y más a Mashiach. ¿Sí? Si usted no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. Se están acercando a Mashiach para saber de él como un personaje histórico, no como el mundo cristiano le ha pintado, sino como un Yehudí, un judío practicante de Torah, un judío que practica los mismos de Yud Hei Ba Hei. Recuerden, Misajín, aquí en este mismo canal usted va a mirar la lectura del Kadosh Ohar. Vaya para que complemente bien esta porción. Allí puse un lector automático porque la verdad no me alcanza el tiempo. Pero Baruch Hashem, que cada que tengo tiempo me ocupo de llevar la porción. Amén. Así que esté orando por un servidor para que el Abacados me dé disponibilidad de tiempo. Deben de ir a escuchar. Oren al Abacados para que les abra el entendimiento, para que puedan comprender lo que el lector automático está hablando. Recuerden que el lector automático dice unas palabras por otras. Así que mediten eso, mediten eso. Por eso le digo, ore, alaba para que le abra el entendimiento y le dé el conocimiento de todos los secretos que tiene él en secreto. Válgame la redundancia. Misajín, cuando le dice ahí Yehudá a Yosef, tú eres como Paró mismo.
Aquí, misajín, el enviado es como el que le envió. El que ha visto al enviado, ha visto al que le envió. Como está en Yohanan 14, verso 9. Cuando Mashiach le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Abba. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Abba? Misajín, en el Zohar, cuando dice entonces, Judá se acercó a él, como dice ahí en Bereshit 44:18. Aquí Misajín Rabí Eleazar abrió la discusión con el verso, cuando le dice, tú eres nuestro Abba, aunque Abraham vino nos ignora, e Israel no nos reconoce, tú eres Hashem, eres nuestro Abba. Aquí lo llevamos hasta Mashiach y Él es nuestro Abba. Él es nuestro Abba. Él se convirtió en una teba, como una arca, como en los tiempos de Noaj. Ahora sí se convirtió en una letra Ba, para que todos nos montemos a la letra Ba, porque esa letra Ba, misajín, hace conexión con lo de arriba y lo de abajo, y lo de abajo hacia arriba. Si no nos montamos a esa letra Ba que es Mashiach, no tenemos conexión con el mundo espiritual. Nuestro Redentor, que en la Kabbalah le llaman Seirampin. Seirampin. O nuestro Abba, que tiene muchísimos nombres. Y cada nombre se usa para cada función. Tu nombre es desde la eternidad. Isaías 63:16. Misajín, este verso ya ha sido explicado, pero venga y mire. Cuando el Kadosh, el bendito sea, creó el mundo, realizó cada día la obra que le correspondía. Al llegar el sexto día, Misajín, el momento de la creación de Adán, la Torá se presentó ante él y le dijo, Adán, a quien quieres crear, te provocará. Si no controlas tu ira, sería mejor que no fuera creado. Pero aquí Misajín el Kadosh, bendito sea, le preguntó, ¿acaso se me llama longanimidad sin razón? Todo fue creado por medio de la Torá, Misajín, y construido por medio de ella. ¿Y quién es la Torá, Misajín? Mashiach, la letra Ba, que bajó desde Binah hasta este Olán que se llama Malhut. La Torá se hizo carne. Y así como la Torá comienza con la letra Bet, así también el mundo fue creado con la letra Bet. Porque antes de que Kadosh, bendito sea, creara el mundo, que es la Nutba, todas las letras fueron presentadas ante él, una por una, en orden inverso. Primero la Tap se presentó ante él y le dijo, ¿crearías el mundo a través de mí? Kadosh Baruj Hu le respondió, no, porque muchos justos están destinados a morir por ti. Según el verso, y pone una marca que en hebreo es Tab, la letra Tab, en la frente de los hombres, como está en Yehezkel 9:4. También hemos aprendido, misajín, esto del verso que dice, y comienza por mi santuario, donde la palabra santuario, misajín, debería leerse como santificados. ¿Quiénes son los sadiquín, los justos?
Por lo tanto, Misajín, el mundo no será creado a través de ti, le dijo el Boreo Lan a la letra Tap. Las tres letras Shin, Kuf y Resh se presentaron ante él, cada una por separado. El Kadosh, el bendito sea, dijo, no vale la pena crear el mundo por ustedes, pues ustedes son las letras que se combinan para crear la palabra mentira, que en hebreo es sheker, y ninguna mentira merece presentarse ante mí. Como ya se explicó, Misajín. Luego vinieron las letras Pet y Sadin, y así sucesivamente hasta llegar a la letra Kaf. Una vez que Kaf descendió de la corona que es Keter, los mundos superiores e inferiores se estremecieron hasta que todo se estableció mediante la letra Bet, una señal de Brajá, de bendición, porque Brajá empieza con la letra B. Y el mundo fue creado y construido por ella. Podrías decir tal vez que Aleph es la primera letra y que el mundo debió haber sido creado a través de ella. Pero él responde, cierto, pero como la palabra condenado, que en hebreo es arur, empieza con la letra Aleph. El mundo no fue creado a través de ella, por lo tanto, aunque Aleph pertenece a un secreto supremo, el mundo no fue creado por medio de él. De modo que ninguna apertura, es decir, poder y fuerza, pudo darse al otro lado llamado condenado. Más bien, Misajín, el mundo fue construido y creado por Bet. Pero venga y mire, tú eres nuestro Abba. Significa, Misajín, que este mundo, la Nutba de Seirampin, se le llama Nutba cuando ya está conectado a Seirampin, llamada tú, y fue construido y creado en este grado. Aquí Misajín marcado por la bendición, Braja. De igual manera, el mundo fue creado y construido a través de Bet, que era una señal de bendición. El hombre también fue creado a través de ella, medio de la señal de bendición de Braja, y llegó al mundo. Por lo tanto, Misajín, en este sentido, la Nutba conectada con Seirampin fue considerada la raíz del hombre y nos dirigimos a ella como tú eres nuestro Abba. Tú eres nuestro Abba. Recuerden que Él es nuestro Redentor. Él derramó su sangre preciosa por usted y por mí. Es decir, tú eres nuestra raíz. Debemos de tener un fundamento, Misajín, en Mashiach. La humanidad también fue creada por la señal de la braja, la bendición. El verso que dice, aunque Abraham nos ignora, significa que aunque el mundo se sustenta gracias a él, que es el secreto de Geset, como está escrito, el mundo se construye por Gese, Tejilín 89, verso 3. No se preocupó por nosotros como lo hizo por Israel, como está escrito. Ojalá Ismael viva delante de que debería haber conferido a sus hijos. Las dejó a este grado que es la Nutba para que las bendijera a todas. Así, Misajín, según los versos, y esto es lo que su Abba les dijo en Bereshit 49:28. La Nutba, llamada habló en nombre de su Abba y los bendijo. También cuando bendijo a Efraín y a Manashe, dijo, como está escrito, el Malach, el ángel, que me redimió de todo mal, es decir, la Nutba, bendiga a los muchachos. Bereshit 48:16.
Tú, Hashem, eres nuestro Abba, es decir, la Nutba, Mashiach, siempre disponible para bendecirnos, Misajín, y cuidarnos como un padre que atiende las necesidades de sus hijos. Nuestro Redentor, Mashiach. Tu nombre es eterno, pues tú, la Nutba, la conexión, eres nuestro Redentor. Y se le llama el Malach que redimió. ¿Y quién fue el que redimió, Misajín? Mashiach. Así en la frase nuestro Redentor, tu nombre es eterno. Tu nombre es sin duda la Nutba, llamada el nombre de Hashem. Misajín, hemos aprendido que no debemos de detenernos entre recitar las bendiciones que redimió a Israel y la Amidá, ni entre la bendición de los tefilín de la mano y la de los tefilín de la cabeza, como ya se explicó. Pero continuamos en el capítulo 44, verso 21 de esta parashá Vaigash. Téngame paciencia ya que ando un poco afónico, mi garganta todavía no está muy bien. Dice, entonces tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. Aquí, misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como traédmelo viene de la raíz yarat, que significa bajar. Cuando el pueblo hebreo habla de salir de la tierra de Israel, usa la expresión bajar. Y cuando habla de entrar en la tierra de Israel, usa la expresión subir, para que vaya teniendo una idea. Aquel que se regresa al mundial, al mundo, está bajando más abajo, al Geinón. Y aquel que está subiendo a la nueva Jerusalén, que está en Israel. Y lo damos por hecho porque Mashiach viene pronto en las nubes. Así que lo mismo se ve en los versos 23, cuando dice desciende, y el 24, cuando dice subimos. Lamentablemente, Misajín no se tradujo correctamente en el verso 21 ni en el verso 26, que debería haberse traducido. Mas nosotros respondimos, no podemos descender en lugar de ir. Si nuestro hermano menor desciende en lugar de va con nosotros, entonces descenderemos en lugar de irnos o de iremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre si nuestro Aj no está con nosotros. Misajín, aquí esto nos enseña que cuando una persona sale de la tierra de Israel, desciende espiritualmente. O que sale de la palabra de Yud-Hei Ba-Hei, que sale de los misbó, que renuncia a la Torah. Y cuando entra en la tierra de Israel, sube espiritualmente. Por eso somos casa de Israel. Porque una vez que usted cruza el jardín o el desierto para venir a los misbos de Yud-Hei Ba-Hei, usted se convierte automáticamente en Israel. En Israel espiritual, un Ben Torah, un hacedor de la Torah. Hashem llama a la tierra de Israel mi tierra, en Isaías 14:25, en Jeremías 2:7, en Jeremías 16:18, Ezequiel 36:5, Ezequiel 38:16, Joel 1:6, Joel 3:2. Por eso, Misajín, el que está en la tierra de el Boreolán, está más cerca de él que cuando no está allí. Hablando literalmente de los mismos de Yud-Hei Ba-Hei. En Devarim 11:12 dice, es una tierra que Adonai tu Elohim cuida. Los ojos de Adonai tu Elohim están siempre sobre ella, desde el principio hasta el fin del año. Mis Javerín, el Paró
no entendió la importancia espiritual de la tierra de Israel. Que no le pase a usted. Y cuando habló de viajar a la tierra de Canaán, solo dijo, id, en el 45:17. Continuamos en la Parashá Vaigash, capítulo 44, verso 32. Dice, porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi Abba, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Aquí Misajín Yehudá se puso como fiador, que en hebreo es Arab. Esto significa, Misajín, que estaba dispuesto a sufrir en lugar del hermano. Otra vez vemos aquí, Misajín, como Yehudá, como ancestro del Mashiach, de una manera profética, expresa con su actitud lo que el Mashiach iba a hacer en su primera venida. Estaba dispuesto a llevar la culpa para siempre, para salvar a su hermano. Cuando Yohanan vio el cordero en el Shamaim, lo vio como inmolado. Puede corroborar allí en Revelaciones capítulo 5, verso 6. Sin embargo, Misajín, la novia del Mashiach, estará sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. En Efesios 5:27. El Mashiach se ha hecho responsable de los hombres y él todavía lleva en su cuerpo las marcas de las consecuencias del pecado de la humanidad, el suyo y el mío. Como está en Yohanan, miren, Yohanan, Juan capítulo 20, verso 25 al 28. Dice, entonces los otros talmidín le decían, hemos visto al Adón, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. No creeré. 8 días después, sus talmidín estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Mashiach viene y se puso en medio de ellos, y dijo, Shalom Alejem, Shalom Alejem. Luego dice a Tomás, acércate aquí, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Eso le dice a usted y a mí. Respondió Tomás y le dijo, Adón mío y Elohim mío. Adón mío y Elohim mío. Eso debe de decir usted cuando haga la Teshuvah. Capítulo 44, verso 33 dice, ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi Adón en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con su sajín. Aquí, mi sajín, ser fiador implica llevar la responsabilidad hasta la última consecuencia. Yehudá fue fiel a su promesa, a su padre. Ahora ha mostrado no solamente la Teshuvah, el Tashuj, el arrepentimiento, sino que está dispuesto a hacer tikkun, una rectificación personal, por lo que hizo con Zoaj Yosef. En lugar de entregar al hijo de Rachel, que su padre amaba, se puso en su lugar. Así Yosef supo que se había arrepentido. Misajín, si no hay una disposición de rectificar los errores cometidos y en el caso de ser posible restituir el daño, no ha habido un arrepentimiento genuino en la persona. Si hay arrepentimiento verdadero, también hay un deseo de rectificación. Como está escrito en Lucas, mire,
Lucas capítulo 19, verso 8 al 9. Hablando de Zacai. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón: He aquí, Adón, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Mashiach le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Recuerden que Yeshua significa salvación y había llegado a la casa de Zacai. Y dice, ya que él también es hijo de Abraham. Isajín, la salvación había venido a la casa de Zacai, Mashiach. Hubo evidencias claras del arrepentimiento de sus pecados, de Zacai. Lo mismo vemos en la vida de Yehudá, Misajín. Ya no volverá a defraudar a su padre. Ya no dejará que su hermano sea esclavo en Misraín. Lo hizo una vez, pero esta vez no, porque hay arrepentimiento en su corazón. Cuando Yehudá muestra arrepentimiento por haber vendido a su hermano el hebreo, se da a conocer. Su hermano el hebreo es Yosef Asadi. Capítulo 45, verso 1, mire. Yosef no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: Haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando Yosef se dio a conocer a su Sajín. Mis Sajín, mis Javerín, ya se había visto el arrepentimiento en Judá, ya se había logrado el propósito del trato duro contra él. En ese momento, mi Sajín, Yosef ya no necesita tratarle más con dureza. Ahora se da a conocer, pero no a los egipcios, sino a su Sajín. Así, mi Sajín, de la misma manera, el Melech HaMashiach no fue manifestado al mundo después de su resurrección, sino a los que antes había caminado con él, como está escrito en Hechos 10, verso 40 al 41, mire, que dice: A este Elohim le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Elohim, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Misajín, la palabra hebrea traducida como conocer es kitbada y viene de la raíz yadá. Esta palabra, misajín, se usa en las escrituras también como una referencia a tener relaciones íntimas. En Bereshit 4:1, Bereshit 17, Primera de Reyes 1, verso 4, en Bereshit 45, verso 4. Yosef, misajín, les pide que se acerquen a él. Podría haber dicho solamente que se acercaran, pero la palabra Elai, hasta mí, Elai, que ha sido añadida, implica un acercamiento casi palpable, Misajín. La conclusión que hace Rashi aquí, Misajín, de esto es que Yosef les enseñó su Brit Milá, su circuncisión. Yosef no se dio a conocer hasta que los dos hermanos estuvieran juntos. Como hemos dicho antes, Misajín. Esto alude a que el Melech HaMashiach no se va a dar a conocer en los últimos tiempos hasta que las 12 tribus estén involucradas. También aprendemos, Misajín, de esto que tiene que haber unidad entre hermanos para poder tener la revelación plena del Ben David, Ben Yosef,
como está escrito en Efesios capítulo 3, verso 17 y verso 19, que dice que arraigados y cimentados en Ahabá, seáis capaces de comprender con todos los Kadoshim cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el Ahabá del Melech HaMashiach, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Elohim. Usted va a decir, pero si yo conozco el Ahabá de Mashiach, es mentira. El Ahabá es todo. Todos tenemos vanidad, egoísmo, unos en cantidades muy altas, unos moderadas y otros casi nada. Así que mediten estas palabras. Todos tenemos defectos. Todos tenemos defectos. Recuerde que tenemos una carnita que se interpone entre lo espiritual y lo material. Hay una gran lucha, la izquierda y la derecha, cerebro izquierdo y cerebro derecho. Uno jala para un lado y el otro para el otro. Hasta que no equilibremos esta pelea, entonces no hay shalom en nuestro interior. Debemos de equilibrarla. Así como los hermanos de Joseph no le reconocieron en su primer encuentro, sino en el segundo, así el Melech HaMashiach Misajín no fue reconocido por la mayoría de los Yehudim en su primera venida, pero lo será en relación con su segunda venida. Con otras palabras, Misajín, ahora es el tiempo cuando la mayoría de los Yehudim conocerán al verdadero Mashiach. Ahora Él se está dando a conocer como el que verdaderamente es aquel Mashiach del cual hablan todas las escrituras. Recuerde que Mashiach es la Torah viviente. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a su Sajín. Aquí, mi Sajín, había una intimidad con los Sajín. De la misma manera, ahora el Melech HaMashiach se está dando a conocer de una manera muy íntima a los que son descendientes de las 12 tribus de Israel. Todo aquel que abraza la Torá y es practicante de los mismos de Yud Hei Ba Hei. Qué hermoso nombre, Yud Hei. Y luego ahí viene Mashiach, Bat, y luego la otra Hei, que es donde estamos usted y yo. Pero si no tenemos la conexión del Melech HaMashiach, que es la letra Ba, no podemos escalar a la otra Hei del Shen Hamé Borash. Misajín se va revelando de una manera hebrea, no griega, llamándolos de vuelta a sus raíces hebreas. Usted como cristiano ya comenzó a indagar. No se quede allí que usted es un gentil. Recuerde el propósito, o acaso ha meditado en eso. ¿Para qué lo mandaron a este Olán, a esta tierra? ¿Para qué está usted aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que quiere Adonai de usted? ¿Qué es lo que quiere Adonai de mí? Raíces hebreas, dándoles a entender su relación con Él, no solo de manera espiritual, misajín, sino también física. Son del mismo pueblo y ahora es el tiempo de ser restaurado como israelita o yehudí. Misajín, las personas que reciben este tipo de revelación ya no son las mismas.
Su concepto de sí mismo cambia radicalmente. Si tiene preguntas, si tiene dudas con un servidor, hágamelo saber. Mande allí un mensaje de texto o escanee el código el código de barra que aparece en este videoclip y automáticamente lo dirige al grupo de WhatsApp. Su concepto de sí mismos cambia radicalmente, Misajín. Y el concepto de quién es Mashiach cambia radicalmente también. Ya no le ven en el contorno gentil, sino en el contorno hebreo. Ya no le ven como el Salvador de los gentiles, sino como el Salvador de Israel en primer lugar. Fue Yehudá quien provocó la revelación de Yosef. De la misma manera, Misajín, los Yehudim son los que finalmente harán que Mashiach se manifieste en Cabot. Como está en Matillahu 23, Mateo 23, verso 39, y Hechos de los Talmidín, capítulo 3, verso 19 al 21. Para que vaya usted meditando ahí en esa lectura. Vaya haciendo sus apuntes. Pero ore. No se le olvide orar antes de leer el texto Kadosh para que así el Todopoderoso, el Ruach HaKodesh, le lleve a guiar a toda verdad y a toda justicia. Capítulo 45, verso 2 dice, y lloró tan fuerte que lo escucharon los egipcios, y la casa de Paró se enteró de ello. Misajín, en el momento de revelación de quién era José, hubo lloro, en el verso 14 y 15. De la misma manera, Misajín, hay muchas emociones y lágrimas en aquellas personas que ahora están recibiendo la revelación de quién es realmente Mashiach y quiénes son ellos en relación con él. Yo recuerdo todavía mi encuentro cuando tuve la conexión con Mashiach y lloré mucho, como una hora y media, cuando me di cuenta de la conexión por la misericordia de Abba que tuvo para con un servidor. Es que allí es donde nace el verdadero Javá Misajín. Si usted ha mirado cómo nacen los hijos del vientre de una madre, es casi similar. Mire, Mashiach lloró sobre la ciudad de Jerusalén, ver Lucas 19, verso 41 al 44. Los habitantes de Jerusalén llorarán cuando Él se dé a conocer, mostrando sus heridas, las señales del pacto renovado, como está en Zacarías 12, verso 10 al 14. Cuando dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Ruach de Todá y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadá Rimón en la llanura de Megiddo, y se lamentará la tierra, cada familia por su lado, la familia de la casa de David por su lado, y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres por su lado, la familia de los Shimeitas por su lado y sus mujeres por su lado. Todas las demás familias
cada familia por su lado y sus mujeres por su lado. Quiere decir que en los primeros versos, misajín, de las profecías de Zacarías o Zacarías capítulo 12, se habla de una guerra que va a ser causada por los países árabes y apoyada por la coalición internacional. El motivo de esa guerra es Jerusalén. En estos momentos estamos viviendo el tiempo cuando Hashem está poniendo su ciudad como una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y pronto habrá otra guerra, la última guerra. Esta guerra será ganada por el pueblo Yehudí y la ciudad será habitada de nuevo en su lugar. Después de esa guerra habrá un derramamiento de la Ruach HaKodesh y de oración sobre los habitantes de la ciudad, y les será revelado lo que antes no veían, que ese Mashiach que fue clavado en el madero hace casi más de 2000 años es el Mashiach ben Yosef, prometido Mashiach ben David. Entonces habrá un lamento impresionante, especialmente entre los ortodoxos, puesto que son los que hacen separaciones entre hombres y mujeres en las oraciones, como indica este texto. En el capítulo 13 del mismo profeta podemos ver cómo este avivamiento mesiánico entre los ortodoxos en Jerusalén producirá una purificación del pecado y la impureza. Misajín, toda la religión falsa será eliminada del país. El templo Bahá'í en Haifa será destruido. Todas las mezquitas serán demolidas. Todas las iglesias católicas serán asoladas. Las discotecas serán cerradas. Los lugares de ocultismo y de Kabbalah posiblemente también desaparecerán, porque ahora tenemos al revelador de todo, que es Mashiach. ¿Sí? Mire lo que dice en Zacarías 14, verso 1 al 5. He aquí viene el día de Hashem, cuando serán repartidos tus despojos en medio de ti. Y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá Hashem y peleará contra aquellas naciones, como cuando él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azel. Huiréis tal como huisteis a causa del terremoto en los días de Usía, rey de Yehudá. Y vendrá Hashem, mi Elohim, y todos los Kadoshim contigo. Misajín, esta será la última guerra antes de la venida del Melech HaMashiach, Ben David. En esta guerra, el ejército del Estado de Israel será totalmente eliminado. Y la Kadosh ciudad será tomada como está escrito en Daniel 9, 26 y 27. Hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos,
por una semana de años. Ponga atención. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Mire lo que dice también en Daniel. Daniel capítulo 12, versos 6 y 7. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Para cuándo será el fin de estas maravillas? Y huía, y escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo Kadosh, se cumplirán todas estas cosas. Misajín, así que en esta guerra se va a terminar la destrucción del ejército del pueblo Yehudí. Ponga atención. Esto producirá un clamor grande en las habitantes de Jerusalén. Van a gritar pidiendo a Adonai que envíe a Mashiach. Entonces van a decir con todo su corazón y con toda su fuerza: Baruch haba beshen Yud Hei Bahei. Baruch haba beshen Yeshua. Y entonces vendrá el Mashiach. Entonces vendrá el Mashiach de nuevo para poner sus pies en el monte de los olivos y matar con la espada de su boca a todos los ejércitos del mundo liderados por el anti-Mashiach, como está en Isaías 11:4, miren. Isaías 11:4, que dice: sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, y con el soplo de sus labios matará al impío. Mire lo que dice también en Revelaciones 19:15. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de El Shaddai. Miren, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8, dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Adón matará con el roaj de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Lo escucharon los egipcios y la casa de Paró se enteró de ello. De esto, misajín, los egipcios, que simbolizan todos los gentiles, se darán cuenta de la revelación del Melech HaMashiach de Israel y su gran lloro por sus sajín, israelitas, Yehudín. Misajín, la casa de Paró hace referencia a los gobiernos de la tierra en los últimos tiempos, que serán informados cuando el hijo de Yosef se haya dado a conocer a sus sajín, israelitas, para que vaya meditando en esas palabras. Capítulo 45, verso 3 dice: Yosef dijo a su sajín: yo soy Yosef, ¿vive todavía mi padre? Pero sus sajín no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Aquí mi sajín, ahora Yosef habló en hebreo, presentándose con sus nombres hebreos, más bien con su nombre hebreo. No dijo soy Sanapanea, dijo yo soy Yosef. De la misma manera, Misajín, cuando el hijo de José, Ben José, se presente
O también cuando se presentó ante el Rash Shaul Ben Gamliel en Hechos 9:5, no dijo yo soy Jesucristo, ¿verdad que no? Sino que dijo yo soy Yeshua, yo soy la salvación. Su nombre no es Jesús, sino Yeshua. Cuando él habla con sus ajín Yeudín, les habla en hebreo, como está en escrito en Hechos 26:14. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Medite en esa cita de Hechos 26:14, capítulo 45, verso 4 en la parashá Baigash. Y José dijo a sus ajín, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Él dijo, yo soy vuestro aj, Yosef, a quien vosotros vendisteis a mi Misraín. De esto aprendemos, misajín, que en los últimos tiempos el pueblo de Israel se acercará cada vez más a Mashiach, como lo estamos viendo hoy en este día. Si tú todavía no conoces al Melech HaMashiach, bienvenido. Aquí lo vas a conocer. Suscríbete a este canal. Activa la campanita, dale me gusta y sobre todo comparte este material con tus seres queridos que aún no conocen al Melech HaMashiach. Continuamos en la Parashá Baigash, capítulo 45, verso 5, dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí. Para preservar vidas me envió Elohim delante de vosotros. Misajín, el Melech HaMashiach fue enviado a los gentiles para salvar vidas, según está escrito en Hechos 28:28, mire. Sabed, por tanto, que esta salvación de Elohim ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí escucharán. En Romanos 11:11 dice, digo entonces, ¿acaso tropezaron los Yehudim para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para causarles celos. Isaquín, ese era el plan del Boreolán. Por causa del rechazo de los Yehudim, de la misma manera como Yosef fue rechazado por sus ajín, los gentiles podrán recibir al hijo de Yosef y ser salvos. Pero en una emunaj obediente a los misbó de Yud Hei Ba Hei. Porque si vienes y te haces la inmersión en el Shen Gadol del Melech HaMashiach y te regresas otra vez a revolcarte al lodo, pues entonces sigues en lo mismo. Medita en eso. Aceptar al Melech HaMashiach como tu Melech, como tu Salvador, tu Redentor, como toda tu vida. Estás rechazando al Dios muerto para venir al Dios vivo, que es el Melech HaMashiach, que Él es la vida en abundancia, el camino a la vida eterna. Capítulo 45, verso 6 dice, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Ponga atención, fueron divididos ahí. 2 años ya habían pasado, y todavía quedan 5. Aquí mis ajín, como los ajín de Yosef le reconocieron en el segundo año de sequía, es probable que el momento del derramamiento sobre los Yehudim de la Ruach HaKodesh y de oración sea durante el segundo año de los 7 últimos años antes de la venida del Melech HaMashiach. Así que antes de los 6,000 años, que ya estamos a punto, misajín,
es cuando se va a dar a conocer el Melech HaMashiach a todos los Yehudim. Quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Mucha tribulación, misajín. Algo se espera para el 2030. José supo por los sueños de Paró y la Ruaj de profecía que quedaban 5 años de hambre. Aquí Misajín Rashi dice que cuando vino Jacob a Misraín, terminó la sequía. Pero en tal caso, Misajín, Yosef sería un falso profeta. En el verso 11 se repite el mensaje de los 5 años que quedaban de sequía. Sin embargo, Misajín, para los Bené Israel solo había 2 años de hambre grave, puesto que Yosef los sostuvo durante el resto del tiempo. De esto aprendemos, Misajín, que los fieles que no podrán ni comprar ni vender durante la gran tribulación, que ya está a las puertas, serán sustentados de manera sobrenatural por el Boreolán, tal como pasó con Eliyahu durante los años de sequía. Puede corroborarlo ahí en Revelaciones 3:17. Primera de Reyes 3:10, perdón, Primera de Reyes 17, verso 4 y verso 14. ¿Sí? Continuamos. Capítulo 45, verso 7 dice, y Elohim me envió delante de vosotros para preservaros en remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ajín, el hijo de Yosef, fue enviado al mundo gentil para provocar a los Yehudim a celos, para que ellos a su vez sean salvos por esta provocación. Como está escrito en Romanos, mire, Romanos capítulo 11, verso 14, dice, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, y también en Romanos 11, 24 al 27 dice, porque si tú, gentil, fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, nación gentil, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado que es Israel, cuanto más estos Yehudim, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, todo aquel que está viniendo a formar parte de Israel, y así todo Israel será salvo. Tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Aferrémonos a esa parte de liberación, misajín. Capítulo 45, verso 8 dice, ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Elohim, y él me ha puesto por padre de Paró, y adón de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Misraín. Ponga atención. Por padre. Aquí Misajín Yosef no echa la culpa de lo sucedido a su Sajín. Estas palabras, Misajín, vienen de una persona espiritualmente madura. Los inmaduros no ven más allá de la nariz y echan la culpa a su alrededor por las cosas malas que les pasan. No entiende que detrás de los sucesos hay leyes espirituales y planes divinos. Isajín, el que colabora con estos planes será prosperado, como Yosé Hasadí. Yosé quitó la culpa de su Sajín. De la misma manera, el hijo de Yosef está quitando la culpa de los Yehudim.
que se arrepienten de haberle entregado a los gentiles. Ellos lo entregaron, pero los gentiles lo mataron. Y hay evidencia. Pero eso será en otro comentario. Isaí Hashem tenía un plan con la venta de Mashiach. Fue la salvación de el mundo y especialmente de Israel. Elohim me ha puesto por padre de Paró y Adón de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Misraim. Aquí, Misajín, según Rashi, la palabra padre, que en hebreo es Ab, no solamente significa padre, sino también consejero, amigo y patrón. Como Yosef fue puesto por padre de Paró, sin superarle o igualarle en autoridad. Así, Mashiach ha recibido de Hashem el título de Ab, el título de padre, sin superarle e igualarle, porque entonces ya estaría el Ein Sokadosh reducido en algo. Según está escrito en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará su nombre admirable, consejero, fuerte, poderoso, Padre, que es Ab, eterno, príncipe, Shalom. ¿Sí? Todos los nombres que tiene, mire. Isaín, los 3 cargos que José recibió de Paró corresponden a 3 cargos del Mashiach. Lo puso como Ab, lo puso como padre, amigo y patrón, Isaías 9:6. Le puso como señor Adón de toda su casa, Hebreos 3:6. Le puso como gobernador sobre todo el mundo, Mateo 28:18. Y miren la similitud de Yosef Hasadí y el Melech HaMashiach. Continuemos. 45, capítulo 45, verso 9, dice, daos prisa y subid a donde mi Abba y decirle, así dice tu hijo Yosef, Elohim me ha hecho Adón de todo mi reino, ven a mí, no te demores. Eso le dice a usted y a mí también, ven a mí, no te demores. Como te llames tú, ven a mí. Isajín, las cosas sucederán rápidamente en los últimos tiempos. Subid a donde mi padre. Esto alude, Misajín, a la Tashuhei. Recuerde lo que le mencioné anteriormente. Hacer Teshuvá, regresar a nuestro Abba que está en los Shamaín, por medio del cual todos los que son del Mashiach subirán a la tierra de Israel, desde los 4 ángulos de la tierra, como está escrito en Isaías 11:12. Alzará un estandarte ante las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Jehudá de los 4 confines de la tierra. Eso está en Isaías 11:12. Pero mire lo que dice en el Brit Hadashah, en Mateo 24, verso 29 al 31. Mateo 24, verso 29 al 31 dice, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran shofar, y reunirán a sus escogidos desde los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mis ajín, mis javerín, mis hermanos y hermanas en las naciones.
Este texto nos enseña que el arrebatamiento vendrá después de la gran tribulación, como en los tiempos de Eliyahu. Hubo sequía durante 3,5 años. Parece ser que el tiempo de gran tribulación durará 3,5 años, que sería la última parte de la semana 70, la semana de Daniel. Durante ese tiempo, la persecución sobre los fieles será peor que antes. Daniel 9:27. En Mateo 24 hay varios tiempos en los eventos finales que deben ser considerados. El principio de dolores de parto, Matillahu 24, 5 al 8. Los dolores de parto, Mateo 24, 9 al 14. La gran tribulación, Mateo 24, 15 al 28. La venida del Hijo del Hombre y la ira de Elohim, Mateo 24, verso 29 al 31. Misajín, no es lo mismo la gran tribulación que la ira de Elohim. La gran tribulación será para Jacob, según Jeremías 30, verso 7, donde está escrito, mire, vamos para allá. Jeremías 30, verso 7. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Misajín, la gran tribulación será para los que guardan los mismos de Yud Hei Ba Hei y tienen el testimonio de Mashiach, según Revelaciones 12:17. Vaya para allá. Revelaciones 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer Israel, igual a Jacob, y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los misbón de Yud Hei Ba Hei y tienen el testimonio de Mashiach. Misajín, la gran tribulación es causada por un sistema mundial maligno dirigido por el hombre de pecado, el anti-Mashiach, según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 y 4. Mire lo que dice. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque el día del Adón no vendrá sin que primero venga la apostasía, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Elohim, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Elohim, presentándose como si fuera Elohim. Misajín, la gran tribulación es iniciada en el momento cuando la abominación desoladora sea levantada en el templo de Jerusalén, como está en Daniel capítulo 9, verso 27, Daniel 11, verso 31 y Daniel 12, verso 11. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrán fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido
y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Mateo 24:15 dice: Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar Kadosh, el que lea que entienda. Misajín, aquí vemos que el Melech HaMashiach está enseñando a los que creen en él, sus talmidín, sus discípulos. Ellos verán la abominación desoladora colocada en el lugar Kadosh. No hay división en las escrituras entre lo que se tradujo como iglesia y los Yehudim que creen en el Mashiach. La iglesia se compone en primer lugar de Yehudim, de judíos, y también de gentiles convertidos al judaísmo, a ser israelita por medio del Melech HaMashiach, por medio de la regeneración de sus espíritus mediante la emunaj en la muerte y resurrección del Melech HaMashiach. Solo hay una iglesia, y esa iglesia es una parte de Israel, Misajín, no un pueblo separado. Recuerden que él viene por un remanente de la casa de Israel. Es decir, no hay división entre Israel y la iglesia. Los Yehudim que creen son parte de Israel. Y parte de la iglesia también los gentiles que creen son parte de la iglesia y parte de Israel. Tanto Yehudim como gentiles que son parte de la iglesia pasarán la gran tribulación. La idea, Misajín, que los gentiles que creen en el Mashiach serán arrebatados, dicen, al cielo para ser liberados de la gran tribulación. Y los Yehudim serán dejados para pasar la gran tribulación. Está basada en una teología de reemplazo y de antijudaísmo, para que tenga cuidado. No hay tal arrebatamiento, nada. Recuerden que la nueva Jerusalén va bajando a la tierra, no subiendo al cielo. Según Mateo 24, 21 y 22, el momento de del levantamiento de la abominación de la desolación es el inicio de la gran tribulación, como está escrito que dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, ahí está, aquellos días serán acortados. Según la enseñanza de Mashiach, los escogidos pasarán la gran tribulación. No habrá ninguna venida escogida y escondida, secreta del Mashiach, como está escrito en Mateo, mire, Mateo 24, 27. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? El tiempo de ira es causado por Adonai. Es el tiempo de la ira de Elohim. La ira es el castigo que vendrá sobre los que no creyeron en el mensaje de la salvación de Yeshua y se rebelaron contra la Torá, Yeshua, de Adonai, como está en segunda de Tesalonicenses 2, 11 al 13, mire. Por esto Elohim les enviará un poder engañoso. Cuídese, cuidémonos de que no recibamos ese espíritu, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero nosotros siempre tenemos que dar toda a Elohim por vosotros. Ajín amados por el Adón, porque Elohim os ha escogido desde el principio para Yeshua mediante la santificación por la Ruach y la Emonaj en la Emet. Y en segunda de
Tesalonicenses, capítulo 1, versos 6 al 10, mire lo que dice. Porque después de todo, es justo delante de Elohim retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos. Y también a nosotros, cuando el Adón Yeshua se ha revelado desde el cielo con sus poderosos malachim en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Elohim y a los que no obedecen al la Besorá, a la palabra de nuestro Adón Mashiach. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Adón y de la cabot de su poder, cuando Él venga para su esplendorosidad en sus kadoshim en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Aleluya. Aquí, misajín, los sadiquín pasarán la gran tribulación, pero no padecerán la ira de Elohim, según Primera de Tesalonicenses 1:10, que dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Mashiach, quien nos libra de la ira venidera. En Romanos 5:9 dice: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Primera de Tesalonicenses 4:15 al 17 dice: por lo cual os decimos esto por la palabra del Adón, que nosotros los que estamos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Adón, no precederemos a los que durmieron. Pues el Adón mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de shofar, con voz de arcángel, con la trompeta de Elohim, y los muertos en el Mashiach se levantarán primero. Ponga atención, los muertos en Mashiach. ¿Por qué es tan importante que tengan Mashiach? Para que usted y yo seamos levantados primero. Sigue diciendo el texto Kadosh: entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, pero no en el cielo, sino en las nubes. El encuentro del Adón en el aire, y así estaremos con el Adón siempre. ¿Qué le quiere dar a entender? Fíjese muy bien, vaya y encuentre esta porción también aquí en este mismo canal de la lectura del Kadosh Ohar, porque aquí hay un secreto, miren. Entonces nosotros, los que estemos vivos, la palabra vivos quiere decir espiritualmente, porque hay muchos que están vivos físicamente, pero están muertos espiritualmente. Y dice, y que permanezcamos, o sea, permanecer en la Torah, permanecer en los mismos. Y luego dice, seremos arrebatados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un malaj, cada uno de nosotros, que nos guarda y nos protege. Juntamente con ellos, ahí está, mire, ellos, plural, en las nubes, al encuentro del Adón Mashiach. Recuerden que él es Roaj. Por eso enseguida dice el aire, que es Avir. ¿Sí? Así estaremos con el Adón siempre. Siempre quiere decir vida eterna. Siempre en Roaj. ¿Sí? Editen esas palabras. Por eso le encargo que vaya y busque la porción Baigash en la lectura del Kadosh Ohar. Amén. Misajín, cuando el Melech HaMashiach viene a la tierra para ejecutar la ira del Adón, estarán los Kadoshim con él, como está en Revelaciones 19:11 al 15, mire.
Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego. Y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce, sino Él. Ahí está la palabra Él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el verbo de Elohim, la palabra de Elohim, Mashiach. Y los ejércitos que están con los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Aleluya. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de El Shaddai, del todo suficiente. Misajín, medite en todas estas palabras, medite. No olvide suscribirse a su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Estemos orando, Misajín, para llegar a los confines de la tierra, para que se cumpla la palabra y que venga Mashiach prontamente y en nuestros días. Continuamos en el capítulo 45, verso 14, dice, entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y aquí la palabra hebrea que ha sido traducida como cuello aparece en relación con Benjamín en forma plural, cuellos. De esto los rabinos han sacado la alusión a los dos templos que estaban en el territorio de Benjamín. El lloro de José sería profético por también ver la destrucción de los dos templos futuros en el territorio de Zoaj. El lloro de Benjamín también sería profético en relación al último lugar donde estuvo el Mishkan, el tabernáculo en Silo, que pertenece al territorio de Yosef en la tierra de Efraín. El lloro de Efraín corresponde también al momento cuando el pueblo Yehudí reconozca a Mashiach, según la profecía de Zacarías 12, para que vaya meditando en eso. Capítulo 45, verso 26 dice, y le informaron diciendo, Yosef vive todavía. Perdón, ticún aquí, no es pregunta. Y le informaron diciendo, Yosef vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Misraín. Pero él se quedó atónito porque no les podía creer. Pongan atención aquí. Aquí Misajín Mashiach vive todavía y es gobernante entre muchos gentiles que le han recibido como su Salvador y Adón. En usted y en mí. Capítulo 45, verso 27 dice, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el Ruach de su padre Jacob revivió. Aquí Misajín Israel no podía creer el mensaje de que José vivía hasta que después de un tiempo, de la misma manera, está pasando con el pueblo judío hoy en día. Al principio no pueden creer que aquel que llaman Jesucristo es el Mashiach de Israel, pero luego lo harán y entonces revivirán el Ruach de Israel. Capítulo 45, verso 28 dice, entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Misajín, la Torah cambia el nombre de Jacob de un verso a otro. Cuando el espíritu de Jacob revive es llamado Israel. Pronto llegará el momento histórico, Misajín, cuando Israel como nación reconozca que Yeshua aún vive. Capítulo 46, verso 1 dice, y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios a Elohim de su padre Isaac. Misajín, la Torah dice que Jacob sacrificó a Elohim de su padre Isaac y no menciona a su abuelo Abraham.
Esto nos enseña, Misajín, según Rashi, que hay que dar más respeto al padre que al abuelo. Capítulo 46, verso 2, mire. Y Elohim habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob, aquí lo menciona 2 veces. Y él respondió, heme aquí. Hay 7 ocasiones, Misajín, en las escrituras cuando el Todopoderoso está llamando a una persona por su nombre 2 veces. En Bereshí 22:11, en Bereshí 46:2 y en Shemó capítulo 3, verso 4. Primera de Samuel capítulo 3, verso 10. En Lucas capítulo 10, verso 41. Lucas 22, verso 31. Y en Hechos capítulo 9, verso 4. Esta forma de hablar es para momentos cruciales en las vidas de los personajes o de las personas. Según Rashi, implica cariño. El Midrash agrega que también implica apremio. También aprendemos, Misajín, de esto que los escritos del Brit Hadashah forman parte de la escritura revelada de Adonai, porque sin él no se completaría el número 7. Para que vaya meditando, para todos aquellos que están desechando el Brit Hadashah. Capítulo 46, verso 3 dice, y él dijo, yo soy Elohim, el Elohim de tu padre. No temas descender a Misraim, porque allí te haré una gran nación. Misajín, Israel se convirtió en una gran nación en tierra gentil, como está pasando hoy en día. Así será también en los últimos tiempos. Los gentiles convertidos entrarán en Israel para ser una gran nación, 1000 veces mayor que cuando salió de Misraim por primera vez, para que vaya teniendo una idea. Forme parte de Israel y no se quede para hacer estopa. No se quede en el nivel rastrojo, porque arderá más fácil. Capítulo 46, verso 4 dice, yo descenderé contigo a Misraim, y ciertamente yo también te haré subir, y José cerrará tus ojos. Mis ajín, mis javerín, la presencia de Adonai fue con Jacob a Misraim. También hay una promesa de subir otra vez. La Shejinah está con usted y conmigo en las naciones, así como estuvo con Israel en Misraim. Capítulo 46, verso 7 dice, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, a toda su descendencia trajo consigo a Misraim, toda la familia. Aquí Misajín habla de las nietas de Jacob, pero al revisar los nombres solo se encuentra una nieta, Seraj, verso 17. Además, si se cuentan los nombres que son mencionados en este capítulo, solo se llegan a 69 almas. En el capítulo 46, verso 15 dice, estos son los hijos de Lía, los que le dio a luz a Jacob en Padán Arán, y además su hija Dina. Todos sus hijos y sus hijas eran 33. Aquí, Misajín, pero solo hay 32 nombres. Esto nos enseña, Misajín, que una nieta nació durante el viaje. Solo 69 salieron de la tierra de Kenán, pero 70 llegaron a Misraim. Verso 27. Según Rashi fue Yochebed, la madre de Moshe, que nacería entre las murallas. Pero esa teoría es poco probable por la increíble edad que tendría cuando Moshe nació. Pero recuerden, Misajín, que tenemos un Elohim todopoderoso. Recuerden lo que pasó con la matriarca Sarah y con Abraham Avinu. Lo imposible para él es posible. Capítulo 46, verso 27 dice, y los hijos de Yosef que le nacieron en Misraim eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Misraim eran 70.
Misajín, ponga atención. En Hechos, capítulo 7, verso 14, está escrito: Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Así que mediten eso. La Septuaginta menciona 75 personas, pero el texto masorético dice 70. Shemó 1:5. La diferencia se encuentra en Bereshit 46:20, donde la Septuaginta también menciona 4 nietos y un bisnieto de Yosef, para que vaya meditando en eso. Amén. Capítulo 46, verso 28 dice: Y envió a Jehudá delante de sí a Yosef, para indicar delante de él el camino a Goshen. Y llegaron a la tierra de Gosén. Aquí, Misajín, la palabra hebrea que ha sido traducida como camino a Goshen es Goshna. También se encuentra en el próximo verso, que comprende 4 letras hebreas: la Gimel, la Shin, la Nun y la Hei. Es la única palabra en toda la escritura, Misajín, que contiene estas 4 letras. Son las mismas 4 letras que se encuentran en la peonza o la pirinola, en el druido, que se usa en la diáspora para jugar durante Hanukkah. Las 4 letras que son usadas para Hanukkah anuncian el gran milagro que ocurrió allí en hebreo: Nes, Gadol, Hayá y Shan. Ponga atención. Un milagro grande sucedió allí. La suma del número de las 4 letras es 358. Nun igual a 50. Gimel igual a 3. Hei igual a 5. Y Shin igual a 300. Si lo suma todo son 358. En la misma suma, Misajín, que de las 4 letras hebreas de Mashiach: Men 40, Shin 300, la Yud 10 y la Het 8, mire, nos da la misma gematría: 358. Entonces, Hanukkah, tenemos espiritualmente a Mashiach, y de esto aprendemos, Misajín, que el gran milagro que ocurrió en Hanukkah no solamente fue la victoria del judaísmo del Todopoderoso sobre el paganismo, o el posible milagro del aceite, sino que también, Misajín, el momento de la concepción sobrenatural de Miriam, la madre de Mashiach, que ocurrió durante la luna nueva en Hanukkah, según mis cálculos, para que vaya meditando en eso, ¿ok? Capítulo 47, verso 6 dice: La tierra de Midraín está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tu sajín, que habiten en la tierra de Goshen. Aquí, mi sajín, José quería que los hijos de Israel vivieran como una comunidad separada en la tierra de Goshen por varios motivos: para evitar la asimilización, para evitar que los hijos de Israel tuvieran cargos en la corte real o ser reclutados para el ejército, para poder criar ganado menor sin molestar a los egipcios, que aborrecían a los pastores de ovejas porque la oveja fue uno de sus falsos dioses. También para tener buenos pastores para su ganado. Capítulo 47, verso 7 dice: Joseph trajo a su padre a Jacob y lo presentó a Paró. Y Jacob bendijo a Paró. Pongan atención aquí. El que está en un nivel espiritual superior es el que bendice al que está en un nivel inferior, para que vaya meditando en eso.
como está en Hebreos capítulo 7, verso 7, mire. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Capítulo 47, verso 8 y 9 dice, y Paró dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Paró, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Aquí Misajín, en lugar de bendecir al Boreolán delante de este rey por haberle liberado de todas las cosas malas, Jacob usa su lengua para hablar negativamente. En el hebreo hay 33 palabras que constituyen esta conversación entre Jacob y Paró. Un Midrash dice que por estas 33 palabras de queja, la vida de Jacob fue cortada 33 años. Más adelante vemos cómo Jacob había hecho Teshuvah y Tikkun, arrepentimiento y rectificación, al pronunciar la bendición sobre José, como está escrito en Bereshit 49:26. Misajín, las bendiciones de tu padre, dice, han sobrepasado las bendiciones de mis antepasados hasta el límite de los collados eternos. ¿Sí? Se confirma. Continuamos, capítulo 47, verso 14. Y José recogió, y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Misraín y en la tierra de Canaán a cambio del grano que le compraban. Y José trajo el dinero a la casa de Paró. Misajín, el propósito de recoger todo ese dinero fue que pasara a los Bené Israel en el futuro, porque necesitaban mucho oro, plata, bronce y piedras preciosas para poder hacer el Mishkan. Capítulo 47, verso 20 dice, así compró José toda la tierra de Misraín para Paró, pues los egipcios vendieron cada uno su campo, porque el hambre era severa sobre ellos, y la tierra vino a ser de Paró. De la misma manera, Misajín Mashiach compró toda la tierra para el lava del cielo. Capítulo 47, verso 25 dice, y ellos dijeron, nos ha salvado la vida. Hallemos gracia ante los ojos de Paró, mi señor, y seremos siervos de Paró. Pongan atención aquí. José salvó la vida de los egipcios, de la misma manera Mashiach ha preparado una salvación, una Yeshua, para todas las personas de la tierra durante todas las épocas de la historia, como está en Primera de Yohanan 2:2, que dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino que también por los del mundo entero. Y hay más citas, como por ejemplo 2 Corintios 5:19, también en Yohanan 17, verso 9 al 10, para que los apunte y medite en esas palabras. Amén. Así que oremos. Padre de los Shamaín, reconozco que soy un pecador. He quebrantado tus mandamientos y por esto merezco la muerte eterna, separado de ti. Pero tú has enviado a tu Hijo, Mashiach, como un sustituto por mí. Por medio de su muerte eliminaste mis pecados, y por haberle resucitado me has justificado. Te doy toda por haber hecho esto por mí. Me apropio del sacrificio del Mashiach, Yeshua, y le recibo en este momento como mi Salvador, y le confieso como mi Adón. A partir de ahora no voy a vivir para mí mismo. En este momento te cedo el derecho de gobernar mi vida por medio de tu Hijo Mashiach. A partir de este momento y para toda la eternidad, Mashiach,
es y será mi Adón. Te doy toda, y otra vez toda. Amén, biomen. Misajín, ahí quedó esta porción de Baigash. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, behayel olam natah betohenu, Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Baruch eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach y Yeshua. Amén. Misajín, no olvide suscribirse a su canal, active la campanita, dele me gusta y sobre todo que comparta este material con sus seres queridos. Se les ama, que vivan bien, coman bien y vistan bien. Amén. Un abrazo a la distancia, una refuá shelema para todo el que esté enfermo y para todos aquellos que hoy oran a sus muertos, que el Abacadosh les dé vida a su Ruach, que se conecte el Ruach de él con el suyo y les dé vida. Recuerden, Maranata, Mashiach viene pronto. Lejitra o Misajín. Hasta la próxima.